eran términos rurales de agricultura, pero la palabra es la misma ayer, hoy y siempre, como el Señor. El cielo y la tierra pasan, pero la palabra de Dios no pasa. ¿Qué tenemos que hacer? Contemporizarla y ponerla en la actualidad de nuestra existencia. Entender que si el día de hoy nosotros estamos siendo defraudados, tenemos todo el derecho de ¿qué? De pedir restitución. Hasta que queda absolutamente sin nada. Después de quedar sin todo, se enferma. Dice la Escritura que tenía que tomar un tiesto para poder rascarse. O sea, está en una crisis tremenda. Y dice que en todo lo que pasó no se atribuyó palabra que fuera desobligante de parte de Job hacia Dios. ¿Sabe qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de volver. Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Muy práctico eso si lo estudiamos un poquito más a fondo. Cuando tú vives aferrado de las cosas naturales, de las cosas de este mundo, vas a sufrir. ¿Por qué? Porque todo te va a causar estrés, pero cuando tú vives desprendido, vives bien. Yo le decía ayer a unas personas que estuvimos casando ayer, les decía, nosotros realmente vivimos mal porque no sabemos vivir. Tenemos la vida y tomamos malas decisiones, pero si aprendemos a vivir, caramba, todo va a ser mucho mejor. Pero ese no es mi tema. La cuestión es que Job pierde absolutamente todo y aparte luego le aparecen unos amigos que con amigos así, ¿para qué enemigos?, dijo alguien. Unos amigos que, caramba, son la tapa, están ahí recriminándole, haciéndole la vida imposible, diciéndole eso es por tu pecado, es por tu maldad que te hace. Bueno, y el Job los capotea como puede, se defiende, hasta que finalmente en los capítulos últimos aparece el Señor. Y le dice, ni ellos tienen la razón, y a Job le dice, ni usted tampoco. Job se rinde delante de él. Y cuando se rinde delante del Señor, empieza el Señor el proceso de restitución. Ahora el Señor vuelve a darle ¿qué? Hijos, dice que hijas las más hermosas que habían, tierras, ganado, y no le dio exactamente lo mismo que tenía, sino mucho más. Esa es la restitución. Uno de los ejemplos que no quiero dejar pasar por alto es el pueblo de Israel. En el libro de Joel, capítulo 2, usted encuentra que Israel ha pasado por una situación tremenda, ha pasado por hambre, ha pasado por calamidades de todo tipo, pero el Señor en el libro de Joel le dice algo. Quiero que vaya conmigo a Joel, capítulo 2, versículo 25. Dice el Señor, y os restituiré los años. ¿Qué es lo que restituye el Señor? Años. ¿Cuánto tiempo llevaban en la crisis? Años. Hay crisis de crisis. Esta es una crisis de años. Y el Señor dice, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros. ¿Qué habían pasado? Hambre. Alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás, la promesa del Señor, ¿cuál es? Cuando hay restitución dice, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Eso es lo que dice el Señor, nunca jamás. O sea, cuando eres restaurado por Dios, ese proceso no se vuelve a ¿qué? A dar. Porque la restitución no viene del hombre, sino viene de parte de Dios, y lo que Dios hace lo hace perfecto. Eso en el Antiguo Testamento. Ahora vaya conmigo a Lucas capítulo 19, a ver si lo encuentro. ¿Ya restablecimos la transmisión? Bueno, doy la bienvenida a las personas que nos están viendo. Por favor, discúlpenos, tenemos problemas con la internet. Esperemos que esta palabra de aquí en adelante sea una gran bendición. Perdónenos porque hubo esa interrupción tan tremenda. Lucas capítulo 19. A ver qué versículo es. Me puse a hablar y se me fue.
8. Lucas 19, 8. Le cuento la historia rápidamente para que podamos, esta es la introducción para que podamos entrar al tema. El Señor Jesús está pasando por la ciudad y hay un hombre que dice la escritura que era de baja estatura. No miren a nuestros bateristas. Yo no sé si el contexto para ser baterista es ese, ¿no? Sí, porque nos llega otro baterista y bueno, ahora sé por qué yo no toco la batería. Lo cierto del caso, no sé, por favor, no hagan escarnio. Contrólense. ¿Cierto? Diles, contrólense. El hombre es bajito de estatura y quiere ver al Señor Jesús. Y usted conoce la historia, se subió a un árbol sicomoro. Y el Señor le dijo, baja de ahí porque es necesario que yo pose en tu casa. Cuando entra Jesús, la escritura no nos dice qué pasa en la casa de Zaqueo. Pero cuando Jesús entra a una casa, óigame bien, algo pasa. O sea, Jesús no entra a una casa meramente por entrar, sino que entra a restablecer. Viene a traer el orden divino, viene a traer el reino que es con él. Y cuando Jesús ya se dispone para irse, dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Hay algo importante en el Nuevo Testamento y en el principio de la restitución. Antes de desarrollar el tema, quiero que seamos honestos. Honestos con nosotros mismos y honestos primeramente ¿con quién? Con Dios. Porque Zaqueo tiene una conversión genuina. Y cuando hay una conversión genuina, hay un cambio no solamente en el alma, sino hay un cambio también hacia ¿quién? Hacia las demás personas, un cambio de actitud hacia las demás personas. Y Zaqueo es tocado por Dios, y al ser tocado por Dios, siente la imperiosa necesidad de restablecer a personas a las que había dañado. Era cobrador de impuestos. En otras palabras, era un ladrón, era un pícaro. No estoy diciendo que la DIAN sea así, ¿no? Ay, usted dijo que había que contemporizar, no. Sí, mejor aclaro. Este cobrador de impuestos era judío y cobraba impuesto a los judíos para dárselo a los romanos. Entonces, además del salario que tenía, él decía, bueno, pero yo también merezco algo, y guardaba su partecita ahí. Nada parecido con los políticos que tenemos actualmente, para nada. No lo tome como un asunto de crítica política, de ninguna manera. Lo cierto del caso es que el tipo ahora, tocado por Dios, decide qué hacer. Yo voy a poner la mitad de mis bienes a disposición de todos aquellos a los que les he hecho daño. Y al que haya robado se lo voy a devolver cuadruplicado. Conoce la ley de la restitución. ¿Cuántos quieren ser restaurados? ¿Cuántos quieren ser restituidos? ¿Cuántos quieren restituir? ¿Saben cuál es el problema? Que cuando se trata de hacer cuentas, nosotros somos muy hábiles con lo que nos deben. Pero muy pocas veces esa destreza se muestra a las personas que les debemos. Entonces, ¿cuántos quieren decir? Sí, pastor, a mí me han ofendido, a mí me han tratado muy mal. Ay, la vida me ha tratado de una manera terrible, pastor, desde que era niño. Y tenemos una historia, todos tenemos una historia para contar desde que éramos niños. Tenemos una historia en nuestra juventud, tenemos una historia. Y ahora, como si fuera poco, la historia sigue. Y queremos que haya una restitución. Queremos que la gente venga y nos pida ¿qué? Perdón. ¿Cuántos quieren que le vengan a pedir perdón? Yo no, pero hagan la colita allí. Sí, todos queremos que la gente venga y nos pida perdón. Queremos que la gente venga y reconozca su error. Queremos que la gente nos restituya porque nos robaron, porque esto, porque lo otro. Y estamos en nuestro derecho. El asunto es que tenemos que mirar también el otro lado de la moneda. ¿A cuántas personas hemos defraudado? ¿A cuántas personas le hemos causado dolor? ¿A cuántas personas hemos herido en el transitar por esta vida?
¿Estamos dispuestos como Zaqueo también a restituir? Porque queremos todo para este lado, pero no queremos nada para el otro lado. Y en la restitución debemos ser ¿qué? Correctos, debemos ser personas justas a la manera que Dios lo está haciendo con cada uno de nosotros. Entonces, no se trata solamente de exigir, sino se trata también de cumplir y ser conscientes, bajarnos de nuestro orgullo, de ese pedestal donde nuestro ego nos ha acomodado, bien acomodaditos, ¿no? Porque vamos al espejo y así como el cuento de Walt Disney, ¿quién es más bello? ¿Quién es? Pues ¿quién más? Entonces coloca ahí el teléfono para que le diga tú. ¿Sí? Nosotros, bueno, sí, gracias. Sí, como nosotros no creemos en que se nos aparezca ya la bruja, pero entonces el teléfono nos ayuda. Eso está realmente por verse a la medida que nosotros caminemos en la fe. Nosotros decidimos qué clase de cristiano queremos ser. ¿Alguna vez ha pensado en restituir a alguien? ¿Alguna vez usted ha sentido el deseo de llamar a una persona y decirle, me equivoqué, perdóneme, te ofendí? Y no fue que no quise hacerlo, lo hice, ¿no? Es que te ofendí, pero no quise hacerlo. No. Te ofendí. Guardes el resto. Te ofendí, te causé daño, te causé dolor. Vuelvo al punto. Queremos que todos lo hagan con nosotros, pero a nosotros nos cuesta hacerlo con otras personas. Ese es el punto de Zaqueo. Ahora vamos a tocar más adelante Zaqueo. Ahora sí vamos a ver por qué la restitución, que es una ley, es un milagro de Dios. ¿Por qué tiene que ser un milagro de Dios? Ahí mismo en Lucas 19, en el versículo 10, dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a dos cosas. ¿A qué vino? No se salva lo que primero no se halla. Primero hay que buscar para después salvar. Entonces, ahora sí quiero tocar a Mefibosé, porque usted dirá, ay pastor, usted lee un pasaje y predica lo que quiere. No estoy acostumbrado así. Este Mefibosé es hijo de Jonatán, y Jonatán es hijo de Saúl, del primer rey de Israel. El día que mataron a Saúl y a Jonatán, Mefibosé tenía tan solo 5 años. Cuando llegó la noticia de que los habían matado, la persona que estaba al cuidado de Mefibosé, la criada, tomó a Mefibosé de afán, y del mismo afán que llevaba lo dejó caer y quedó lisiado desde los 5 años. Desde los 5 años. Ahora Mefibosé tiene pocas posibilidades. Entiende, una persona lisiada, y más para aquella época, llena de prejuicios, llena de tantas situaciones, tiene que depender ¿de quién? De todo el mundo, ¿cierto? Así, para la época en que David es rey, para la época en que nosotros leemos el pasaje, Mefibosé ya es un hombre hecho y derecho, pero igualmente lisiado, igualmente su situación económica es crítica, igualmente tiene una familia porque dice que tiene un hijo, pero la situación es complicada, pasa momentos bastante difíciles. Y una mañana, pienso yo, porque no dice si era mañana o tarde, una mañana el rey David dice, ¡ay, caramba! ¿Sería que no quedó nadie de la familia de Saúl? Y llama a preguntar, ¿habrá alguien por ahí? Le dicen, sí, hay ¿cómo se llama? Un Ernesto. Ese man vive por allá por Ciudad Bolívar. La pasa mal. Sí, pero sí, él la está pasando bien. No, está por allá esa María. Esa se la pasa trabajando todos los días por allá en una casa, en la otra casa, y lo que le pagan no es como mucho. Oiga, yo quiero hacerle un favor. David no tenía ninguna obligación con él. Ninguna, absolutamente ninguna. Pero lo llama. ¿Y qué es lo que le dice? Viejo, yo quiero cambiarte
la situación por la que estás pasando. Yo quiero darte una mejor condición de vida. Yo quiero que veas la vida de una manera diferente. Ahora voy a restablecerte. Voy a restituirte. Te voy a dar las tierras que eran de Saúl, tu abuelo. Porque lo único que tenía el abuelo, ¿sabe qué era? El recuerdo. ¿Recuerda que era un niño de 5 años cuando quedó lisiado? Entonces seguramente las personas mayores le decían: no, papá, si su abuelo era el rey de Israel, ese man vivía re bien. Comía y vestía que usted no se imagina. Y él sí, ¿y yo qué? Porque uno no puede vivir del recuerdo de los demás. Y su papá iba a ser el rey, pero los mataron. Oh. Eso es como tener un carro, pero no tener ni batería ni motor. Nada, el solo recuerdo. Ahora cambia. Ahora David le dice: mi viejo, te voy a devolver las tierras. Es más, y tú no vas a volver a comer en ningún otro lugar, sino vas a comer conmigo en la mesa donde yo como. ¡Wow! ¿Sabe qué comía el rey? Imagínatelo. Eso es un cambio de vida. Lo buscó. ¿Lo mandó qué? Buscar. ¿A qué vino el Señor Jesús? A buscar y a salvar. Yo no sé su historia, discúlpeme, es mi historia y permítame por favor contársela. ¿Usted sabe cuánto tiempo duró el Señor detrás mío? Llegaban esos evangélicos que, ay Dios mío, que mire que es que tome un tratado, que no, que tratado ni que nada, hermano, déjeme con la virgencita, déjeme con no sé qué. Ay, el Señor nos busca, no porque merezcamos, no porque somos esto o porque somos lo otro, sino por misericordia nos busca, nos insiste hasta que logra cautivar nuestro corazón y nos atrae hacia Él. ¿Para qué? Para cambiarnos la vida. Nosotros debemos ser conscientes de que estamos viviendo una vida que tal vez no es la que el Señor quiere para nosotros, y no le estoy juzgando. Tal vez estamos viviendo una vida que no es el propósito de Dios para nosotros y nos hemos acostumbrado a ella. Necesitamos ser restituidos. Pero pastor, usted explicó que la restitución es algo que yo tenía y necesita volver, algo que yo tenía y necesita volver a mí, ¿cierto? Dice, pero yo no he tenido, entonces, ¿qué me van a restituir? Ya se lo explico. Porque ahí es donde entra la parte espiritual. Ahí es donde entra el lugar donde Dios viene a hacer lo que tiene que hacer. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 10, versículo 10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿A qué viene el ladrón? A hurtar, matar y destruir. Pero el Señor Jesús dice: y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Estamos viviendo la vida abundante? De pronto, pastor, en esto sí, abundante. Hace 8 días les decía, salvación es algo que es integral, cubre todas las áreas de nuestra vida. La vida abundante no es que tengas plata por todos lados, pero que vivas dignamente como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Pero el ladrón está ahí haciendo su obra. Nosotros empezamos a perder desde el Génesis. Cuando el Señor creó a Adán y Eva, los creó para vivir en una dignidad suprema sobre toda la creación. Los puso allí y los estableció como gobernantes, como administradores de todo, absolutamente lo que Él había creado. Pero a causa del pecado empezaron a perder. ¿Qué perdieron? La comunión con Dios. Perdieron la vida, porque ahora pasarían a morir, porque la paga del pecado es muerte. Perdieron absolutamente toda la autoridad que tenían. Entonces, antes de poder hablar de restitución, como Zaqueo, tenemos que ser restaurados. Primero tenemos que ser ¿qué? Restaurados. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando llega a nuestro corazón? Cuando usted acepta a Jesús, Él nos manda a buscar, nos convence de que somos pecadores, nos convence de que no podemos seguir viviendo así, y luego de que nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Jesús, empieza la restauración.
No la restitución, sino la restauración. Entonces, ¿qué es lo que restaura? Nuestra identidad. Ya no somos creación de Dios, sino ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos derechos que muchas veces conocemos, pero que no los hacemos valederos en el mundo espiritual. Somos hijos de Dios. ¿Por qué mataron al Señor Jesús? Porque dijo que era hijo de Dios. ¿Y tú eres hijo de Dios? Sí, mátelo, blasfema. Pero algunos de nosotros nos avergonzamos de decir que somos ¿qué? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios debe vivir como ¿quién? Como un hijo de Dios, hermano. Como un hijo de Dios. Caramba. Yo no sé cuántos somos padres aquí. Bueno, esta mañana ya tengo la idea porque hice parar a los padres. Pero todos los que tenemos un hijo, ya sean mujeres o hombres, ¿cómo queremos que viva nuestro hijo? ¿Cierto? Tú quieres estar allí en la casa, cómodamente, buena alimentación, buenos muebles, buen lugar, y tu hijo viviendo debajo de un puente. ¿Eso quieres para tu hijo? No. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Si nosotros, siendo hombres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Si nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, imagínese el bienestar que tiene preparado el Padre para los que somos sus hijos. Pero nosotros vivimos así y decimos, seguramente la voluntad de Dios, ¿para quién? Para mí. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el proceso de restauración que Dios quiere colocar en nosotros. Lo primero que nos hace es hijos. El ser hijos nos coloca en dignidad y en autoridad. Luego de que somos hijos, restablece la comunión. Ahora tenemos la capacidad, a través de Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, de hablar con el Padre. Tenemos comunicación directa con el Padre. Y teniendo esa comunicación, ahora podemos disfrutar además de ¿qué? De la vida eterna que Dios nos da. Porque en Cristo hay vida abundante. O sea, sabemos que somos inmortales. La vida que se perdió en Él, la tenemos ahora en Cristo Jesús. Tenemos vida eterna. Usted dirá, bueno, pastor, eso lo tengo. Qué bueno. Me alegro mucho. Y si no lo tiene, por favor, preocúpese. Usted tiene que tener la seguridad de que es un hijo de Dios. Tiene que tener la seguridad de que cada vez que ora el Padre le escucha. Y tiene que tener la seguridad de que tiene vida eterna. Y si no, necesita convertirse al Señor. Ahora ha sido ¿qué? Restaurado. Ahora viene el proceso de restitución, que es lo que nos compete hoy. La restitución es un milagro de Dios. ¿Por qué es un milagro? Porque primero no la merecemos. ¿Usted cree que merece una casa, un apartamento? Algunos lo piensan. Pero pastor, es que mi familia toda la vida ha sido pobre. No hemos entendido el versículo de Juan 10:10. El ladrón no vino sino ¿para qué? Para hurtar. ¿Y sabe qué? Lo ha hecho durante todas nuestras generaciones, que fueron antes de nosotros. Trajeron nuestras generaciones en engaño, en maldad, en todo tipo de situaciones de adversidad. Y cuando nosotros nacemos con una herencia de muerte. Nacemos con cosas que no nos explicamos por qué están, pero simplemente están y son nuestra vida. No tiene sentido de que nazca un bebé y cuando nace ese bebé, automáticamente hay un diagnóstico sobre ese bebé y dicen, no, su bebé tiene esto, tiene lo otro. Ha pasado muchas veces, ¿no? ¿Cómo nace el bebé? Enfermo. Discúlpeme, señora, usted sufría de esto, de lo otro. Ah, sí, yo sé que es algo que vienes heredando. Alguien te está robando. ¿Qué nos está robando? La salud. Entonces, cuando vamos a la oración, no oramos como hijos merecedores de lo que Dios tiene para nosotros, sino oramos implorando un favor. Señor, si a ti te parece, sáname. Si no, pues... O sea, ¿qué padre tienes? ¿Qué Dios tienes?
La enfermedad tiene un nacedero en el infierno. La enfermedad no es de Dios. Nunca. Pero nosotros le hemos atribuido eso a Dios. No hemos sido capaces de creer en la vida abundante, pero hemos sido capaces de creer en que somos enfermos porque nacimos enfermos, vivimos enfermos y vamos a morir enfermos. Hay un edicto de muerte cuando la Biblia dice en el libro de Colosenses que ese edicto fue quitado del medio y clavado en la cruz del Calvario. Dice que despojando los principados y las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Que ese edicto de muerte fue quitado de nuestra vida. Pero nosotros no hemos realmente entendido la grandeza del propósito de Dios para nuestra vida. Es cierto, no tuvimos nada porque nacimos sin nada, porque ya la obra de Satanás se había realizado en nuestros antepasados, pero ahora que hemos sido restaurados y que somos hijos de Dios, los derechos que ellos no hicieron valederos, los vamos a hacer nosotros como hijos de Dios. Si la palabra del Señor dice que por su llaga hemos sido curados, ¿qué quiere decir? Que antes de que naciéramos nosotros ya fuimos. Pero vamos al doctor. Y el doctor, no vaya a pensar que el doctor es el diablo, ¿no? No es que vaya usted a la próxima consulta, llegue con agua bendita, con una cruz y dígale, apártate de mí, Satanás. No, él es un científico. Él es una persona que quiere ayudar con lo que sabe, con la ciencia, con lo que ha aprendido. Tiene buenas intenciones. Es un doctor. Y dice lo que los exámenes muestran. Uy, mi señora. Y empieza cada vez que hace caras usted le da. Usted quiere saber qué está pensando ese hombre. Cuando suelta la palabra, automáticamente está colocando una sentencia sobre su vida. Lo lamento, usted no puede volver a comer nada de lácteos. No puede tomar leche, no puede tomar yogur, no puede comer queso. Usted, y se fue usted convencido de que esa es la voluntad que Dios tiene para su vida. Y así hay una sentencia de enfermedad, de muerte. No puede ver esto porque se va a enfermar. ¿A quién le está creyendo? Ahora, no es que vaya a salir hoy en desbandada a comer chicharrón. Allá diga, el pastor dijo que podía comer chicharrón y todo. Y me vaya a interrumpir esta semana el trabajo yendo a un sepelio. No haga eso, por favor. Estoy muy ocupado. No, tenga mesura, cuídese. No se trata de salir a comer como si nunca hubiese visto comida ni nada de eso. No. Se trata es de creer. Que hay una sentencia de vida por encima de la sentencia de muerte, que el enemigo viene hablándote no solamente a ti, sino a tus generaciones. Vivimos arrancados, discúlpeme la palabra, vivimos en situaciones tremendas donde sí, pastor, sí, gloria al Señor, ahí estamos, sí, está bien, pero ¿qué hay de lo que dice la palabra del Señor? Que Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros disfrutemos de una vida digna. Dice que Él es mi pastor y nada me falta, nada me faltará. Eso dice la Escritura, pero me faltan muchas cosas. O sea, la Biblia dice una cosa, pero la realidad que yo vivo es otra. La Biblia me habla de que en el Señor son benditas todas las familias de la tierra, pero a veces nuestros hogares son tremendos, ¿no? Vivimos agarrados los unos con los otros. Entonces, yo no sé. O la Biblia es un libro muy fantasioso, o hay algo que está pasando en mí, porque no estoy viviendo lo que dice la Biblia. Entonces es cuando realmente el Señor vino a buscarme. Gracias. Pero también vino ¿a qué? A salvarme. A salvarme de un edicto de muerte. A salvarme de una sentencia que me esclaviza y que me dice que nunca voy a levantarme, que nunca voy a prosperar, que nunca voy a hacer nada en la vida, que no merezco un apartamento, que no merezco una casa, que no merezco absolutamente nada. A salvarme de una sentencia que dice que tengo que estar viviendo toda mi vida dependiendo de laboratorios no sé qué, laboratorios y sé cuándo y laboratorios otros. A salvarme de una sentencia que me dice que no puedo ser feliz porque siempre se va a levantar alguien en la casa para hacerme la vida a cuadritos.
y no me doy cuenta de que esa no es la voluntad que Dios tiene para mi vida, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. 3 cosas que tiene la voluntad de Dios: es buena, agradable y perfecta. Y cuando pongo mi vida y la calco sobre la palabra del Señor, encuentro que no compaginan, porque no la estoy pasando bueno, porque no me agradan las cosas que estoy viendo y porque no le veo la perfección por ningún lado. Es cuando necesito ir al trono de gloria. Es cuando necesito apelar, porque ya que Él vino, me buscó, ahora necesito ser salvado de esa forma de oscuridad que ha traído Satanás sobre mi vida. Necesito ser ¿qué? Restituido. Mefibosé no tiene oportunidad. ¿Recuerda que es lisiado? No tiene ninguna oportunidad. Es un hombre lisiado. No puede elaborar, no puede hacer nada. Pero ahora el rey le manda a llamar, por favor. Eso se llama gracia. Eso es la gracia, es el inmerecido favor de Dios sobre nuestras vidas. Ahora la gracia de Dios viene sobre nosotros. Entonces, no eres sano porque quieres ser sano. Eres sano porque Él lo hizo antes que tú nacieras. ¿Lo quieres tomar? Hace 8 días hablamos del cheque. Para los que vinieron hay un cheque. ¿Cuándo lo vas a hacer efectivo? Pongámoslo de otra manera. Tenemos una mesa aquí con todo tipo de manjares. Yo no sé qué te agrade, todo tipo de manjares ahí. Y tú tienes un hambre de esas tremendas. Sí, ¿sabes lo que es uno? A veces uno se despierta con hambre. ¿Ah? Y vienes y miras la mesa y dices, ay, qué rico. Y yo te digo, mira, eso es tuyo. Agarra lo que quieras, es tuyo. Entonces tú vienes y agarras y dices, ay, qué pena, pastor. Con pena y con hambre. Gracias, pastor. ¿No quieres más? No, estoy bien. Ah, aparte de todo, orgulloso el indio. Podías disponer de todo, saciar tu hambre, llevar para la casa, porque es de quién? Tuyo. No porque lo merecías, no porque te lo ganaste, sino porque hubo alguien que dio la vida por ti, Cristo. Pero estás despreciando la mesa, estás despreciando el sacrificio de Jesús. Y estás dejando que esto simplemente pase y pase y pase, y tú sigues viviendo exactamente la misma vida que vivieron tus antepasados, y a veces peor que ellos, porque no te has decidido a vivir en la dignidad que tienes que vivir como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Y te lo repito, te lo he dicho 1000 veces, no es que andes con los bolsillos rebosando de dinero, no es que a toda hora andes presumiendo de cuántas cosas tienes, es que vivas realmente digna como un hijo de Dios. No somos hijos de la oscuridad. Los hijos de las tinieblas pasan escasez y día tras día ahondan en ella. Nosotros no, tenemos pruebas, tenemos periodos de desierto, periodos donde Dios nos prueba, pero son periodos, entienda por favor, son solamente trazos de tiempo que se acaban. Pero no puede ser esa toda mi vida. Hay restitución en el Señor. Así como hubo restauración, hay restitución. Y yo tengo que hacer valer mis derechos como hijo de Dios, como hija de Dios, y levantarme creyendo en el nombre de Jesús, y en ese nombre recibir lo que es mío. Romper herencias familiares, herencias generacionales que han venido de alguna manera afectando hasta mi fe en el día de hoy. Mi cristianismo no es un cristianismo de fantasía. La palabra de Dios no es un cuento de hadas. Mi cristianismo es un cristianismo que dignifica, que hace a las personas diferentes, no solamente en su carácter, en sus formas morales, sino también en su parte física. Mi parte física entra en la bendición del Señor. No puedo yo seguir enfermo, no puedo seguir pensando que toda la vida tengo que aguantarme ese dolor de cabeza porque simplemente alguien dijo que yo sufría migraña y tengo un espíritu de tormento todo el tiempo. Cada vez que el Señor Jesús pasó por un lugar, y lea por favor, tarea, leer los 4 evangelios. Cada vez que pasó y sanó al ciego, ¿sabe qué estaba haciendo? Restituyéndole algo que era un derecho de él. Él tenía derecho a ver.
Cuando levantó al paralítico, llegó allí a Bethesda, recuerda, levantó a ese paralítico que vino a restituirle el derecho de caminar, porque no tenía las piernas de adorno, tenía el derecho ¿de qué? De caminar. Buscó y salvó. Hoy sigue buscando y sigue salvando. El asunto es que a nosotros ya nos halló, pero no hemos aceptado lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a seguir lamentándonos de nuestra situación? ¿Hasta cuándo vamos a seguir pensando que no tenemos posibilidades? Y si sigue viendo las cosas desde el punto de vista natural, cada día tendrás menos posibilidades, porque cada día se va a poner más alto el costo de vida. Porque cada día la situación política, no de esta nación, sino del mundo entero, va a ser mucho más difícil. Esta semana casi me desmayo, testimonio. Y no es para la gloria de Dios. Fui a comprar unos huevos y 14,500, una cubeta de huevos. Yo dije, ay, ¿por qué no me volví vegano? Yo no podía creer, una cubeta que valía 8,000 pesos hace apenas como 2 meses, 14,500. Y el Señor decía, ¿y se va a poner más difícil? El asunto no es la economía mundial. El asunto no es a cuánto pueden llegar los precios de los alimentos. El asunto es hasta dónde me atrevo yo a creer en un Dios que me provee. ¿Hay diferencia? Pastor, es que lo que me gano, usted volvió otra vez ahí. La Biblia no dice cuánto te ganas, la Biblia dice cuánto crees. Pero nosotros estamos viendo nuestras posibilidades como el ladrón nos las quiere pintar, y no estoy hablando de Uribe ni de Petro. Sí, porque dice, ay, ¿cuál es el ladrón? Como el ladrón nos las quiere presentar, y el ladrón nos presenta que nuestras posibilidades son ninguna. ¿Por qué no nos atrevemos a mirar las posibilidades que hay en Dios? Donde simplemente crees y caminas bajo el propósito de Dios. Vamos a Mefibosé. Un día más, como cualquier otro día. Se despierta y Mefibosé esperando que lo trasladen de un lado a otro, porque recuerda que no puede caminar. El desayuno. De pronto le llega un mensajero. Oye, mi viejo, el rey David te mandó a llamar. ¿Qué querrá hacer? Lo llevan. Y cuando escucha la noticia, cuando David le dice, las tierras que eran de Saúl te las voy a dar a ti. No volverás a Lodebar, sino que ahora vas a vivir en el palacio y vas a comer conmigo. Y Mefibosé dice, ay, gracias, ay, tan amable, gracias, ay, rey, qué belleza, ay, Dios, nos vemos. Y se va. Venga, usted no ha entendido, es que no tiene que volver allá. Las tierras son suyas, el criado se las va a trabajar, él va a trabajar para usted. Sí, va a trabajar para usted, y usted va a estar aquí viviendo conmigo. Ay, qué rico. Y vuelve otra vez. Así somos nosotros. El Señor nos está llamando a ver su gloria. El Señor nos está llamando a vivir una vida totalmente diferente a la que estamos llevando. Y nosotros venimos a la iglesia. Gracias, Señor, te alabo, te bendigo. Sí, hay que adorarle en todo tiempo. Pero, ¿por qué te vuelves a ir de ahí? ¿No quieres disfrutar de lo que Dios tiene para ti? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que somos nosotros, que no somos? Muchas cosas, entre ellas santos. Pero muchas cosas. Hermano, no es un asunto, óigame bien, no es un asunto de mentalizarnos, es un asunto de creer, simplemente de creer. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la gloria de Dios en muchas cosas, pero si la ha visto en algunas cosas, tiene que verla en otras. Yo recuerdo, ahorita después de la transmisión vamos a colocar un disco para orar,
Ya se me pasó el tiempo. Y yo recuerdo, eso lo conté en el otro servicio porque fue inquietante para mí. Yo he tenido procesos en mi vida como todo hombre. Y cuando empecé a trabajar al Señor, trabajaba en un lugar donde las calles eran sin pavimentar, donde llovía y eso era tremendo. Entonces yo iba a visitar abajo por el Santa Fe, todo eso del Santa Fe, eso eran unos barriales los tremendos. Hay personas aquí que conocen eso. Y yo me ponía mis botas de caucho, tenía mis Croydon de dotación. Dios me dio mis Croydon. Me ponía mis botas Croydon y pise barro y llegaba a embarrarle el pisito a las hermanas. Y bueno, gloria a Dios. Pero después el Señor me cambió la vida. Y me dio una bicicleta todoterreno. Y duré 2 años andando en bicicleta. Después de los 2 años, recuerdo que la iglesia donde estaba me ayudó para una moto, me dio algo de dinero y yo puse el resto y andaba en moto. Ahora era el motorratón. Me amañé en moto, duré como 4 años, yo no sé, 4 años tal vez en moto. Y un día el Señor me inquietó por un carro y yo no me creía merecedor. Recuerdo que una hermana también, mujer y hermana, iba a la casa y me dijo: ay, pastor, es que tengo que ir a hacer una vuelta a Sao, a Plaza de las Américas, ¿por qué no me lleva? Le dije: pero no se vaya a demorar. ¿Cómo es que llamaba? Alexandra, no se vaya a demorar porque a mí me molesta esperar. No, pastor, ya salgo. Y yo parqué la moto ahí afuera en el andén esperando que la hermana saliera. 10 minutos, bueno, 15, no salía. 25 minutos y no salía, hermano. Y bueno, y me acordaba que era pastor, dijo el meme, y me tocaba esperar. Resulta que yo estoy aquí en el andén y a mi mano izquierda hay un concesionario de Chevrolet. Ahí en Sao de las Américas, por el lado de Mundo Aventura. Y apagué la moto. No, la tenía apagada. Me bajé la moto más bien y la dejé ahí. Dije: de aquí le echo un ojito. Y me fui para el concesionario. Y me puse a mirar así por el vidrio, desde afuerita. ¿Ha visto desde afuerita? No se rían porque quedan en evidencia, por favor. Me quedé así mirando. ¿Cuándo esos vendedores que son bien atrevidos con uno? Y salió y me dijo: siga, tranquilo. Y yo: no, aquí estoy bien. Sí, aquí estoy bien, tranquilo, aquí estoy bien. Siga, mira, no se preocupe. Ya tan insistente, entré. Y cuando entré, me dijo: ¿cuál le gusta? Preguntas tontas que hacen. Debió haberme preguntado: ¿cuál no le gusta? Entonces yo volteé a mirar el más chiquito. Porque el más chiquito es más barato. Así como cuando usted va a comprar y en vez de mirar el plátano bien bonito, mira el que está negrito y todo es pichadito. Pero yo les cuento porque a ustedes todo les causa risa. Entonces o se portan serios o no seguimos con la historia. Entonces yo miré el más chiquito, el Spar, y me dijo: súbase. Y yo: pues ni siquiera sé manejar. Y me subí. Tranquilo, cierre la puerta. O sea, que yo no me imagino la cara de tonto que tenía. Pero no era el vendedor, era Dios, mostrándome lo infeliz que era yo, que no me creía ni digno de entrar a un concesionario a mirar un carro. ¿Cuándo iba a tener un carro? Nunca. Le dice: sí, hágame la cotización y todo. Alcancé a hacer la cotización y bendita mi hermana, todavía no salía. Esa es otra historia, esa era Dios tratando conmigo. Lo cierto del caso es que salí del concesionario y me subí a la moto a esperar a la hermana. Y cuando me subí a la moto dije: no vuelvo a andar en moto. Algo vino a mí, no vuelvo a andar en moto. Y llegué a casa y mi esposa, que casi no es apegada a las cosas, le dije: voy a vender la moto. ¿Cómo así que va a vender la moto? Despídase de esa moto porque lo que es el lunes voy allá a la 22 Sur y vendo la moto. Y efectivamente salí y me dieron 1.500.000, eso le dan a uno cualquier cosa, por una moto, y la vendí.
y me fui para un concesionario. Me fui para el concesionario. No, con ese sueldo que usted tiene no le da promo. No, y usted, pastor, no. Y nos subimos en un carro, en el otro, en ningún lado me daban crédito. Y el Señor me decía, no es que te lo merezcas, es que yo te lo doy. Porque uno cree que es por merecimiento, y por merecimiento, no. Hasta que un día llegué a un concesionario de Chevrolet, ahí en la 13 con la carrilera con 50, creo que es esa, y entré. Y la mujer dijo, no, con ese salario no, pero ahí están los del banco, si quieren pase de una vez los papeles a ver qué nos dicen. Ay, los que se convierten al Señor. Padre, por favor. No, eso me pasa solamente a mí, ¿no? Que no oran ni en la mañana y de pronto llega el favor y, ay Señor, por favor. Salió la mujer del concesionario y dijo, pues está bajito, pero sí, ese crédito pasa. ¿Qué le digo yo? Al mes y medio estaba sacando mi Spar, por tonto, porque no había uno más grande, ¿no? Pero estaba sacando mi Spar del concesionario, nuevo, carro nuevo, el que andaba en botas, en cicla, estaba sacando mi carro nuevo del concesionario. Y no se lo cuento para chicanear, se lo cuento porque así. Al poco tiempo estaba yo manejando, iba para Montería, de un pastor amigo, iba para Montería, iba con mi esposa, nos fuimos por Medellín y pasando Caucasia nos quedamos por allá el antiguo de Caucasia y madrugué, nos quedamos en un hotel, madrugué y tomé carretera e iba al sol apenas saliendo cuando coloqué un disco de Dani Berríos que dice, el rey te mandó llamar. No sé cuántos lo han escuchado. Ahora lo vamos a escuchar. El rey te mandó llamar. Y empezó el Espíritu Santo a decirme, ¿te acuerdas cuando no tenías ni para un pasaje? Cuando ir a Melgar era una hazaña y de la alegría te emborrachabas y te volvías loco. ¿Te acuerdas? Ahora vas en tu carro, vas con tu esposa, vas esto. Ese día entendí que uno vive la vida, no que Dios tiene preparada, sino la vida que el enemigo está colocándole por imposición. Después ya no me daba miedo, entraba a un concesionario y ¿ese cuánto vale? Al más caro. ¿Y ese otro cuánto vale? Subámonos a ver cómo está. Es que pienses como un hijo de Dios. Es que entiendas que las posibilidades no las creamos nosotros, que ya todas fueron dadas desde antes de la fundación de los cielos para nuestras vidas. Que hay restitución, que tú nunca lo tuviste, tus padres nunca lo tuvieron, pero por ser hijo de Dios es tu derecho legítimo. Como Mefiboset, un día cualquiera llegó el rey, le mandó llamar y le cambió la vida. Así Dios te mandó llamar, pero ahora tú tienes que decidir si te quedas viviendo en el palacio o te vuelves a lo de Bar. Y sales hoy diciendo, amén, gloria a Dios, esa palabra me tocó mi vida. No, yo no necesito que la palabra te toque la vida. Necesito que tomes decisiones que cambien tu vida, que aceptes lo que Dios te está dando, que no desprecien la mesa que está servida, que te arriesgues a creer y a vivir como Dios quiere que tú vivas. Y no pensando con temor en el futuro. Si hoy el mínimo está en 900 el año entrante, ya estás pensando en cuánto va a ser el mínimo el año entrante, porque aspiras a ganarte el mínimo toda la vida. Estás pensando que los apartamentos van a ser más caros. ¿Por qué? Porque no tienes ni la mínima idea de que el Señor tiene preparado algo especial para ti. No te cierres a las posibilidades que el diablo te está colocando porque te quedas en eso. Empieza a renovar tu entendimiento. Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo,
sino renovar ¿qué? El entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Restitución. Dios quiere restituir, Dios quiere hacerlo. Lo único que tienes que hacer es creer. Lo único que tienes que hacer es, sí, acepto lo que tú has dado para mí. No voy a vivir más enfermo. No, mire, esto de la enfermedad es otro cuento. Y no se lo voy a decir para que usted lo haga, ni para presumir, Dios me guarde. Pero en esto del COVID, más de un año del COVID, yo he orado, y los que están aquí saben que yo he ido a la casa a orar por los enfermos de COVID. He orado en la plaza, he orado por todo, y a veces me tiembla la mano, y ¿qué tal? Esto no lo sabe ni siquiera mi esposa. Hace 15 días me fui y oré por alguna persona que estaba contagiada aquí en la iglesia. Estaba contagiada en la iglesia. Y yo le dije, venga para acá, oramos. Y cuando iba de para allá me empezó a doler la cabeza. Y yo, uy, Señor. Pero eso debe ser el cansancio, debe ser por lo que no he almorzado. Unos hermanos nos invitaron a almorzar, fuimos, almorzamos y volví con dolor de cabeza. Y yo, wow, que tómese 2 acetaminofén. Y llegué y tal. ¿Sería que? Me recosté, después de que oré, me recosté en un mueble a ver televisión y me agarró como se le duerme una pierna, pero aquí en el pecho, una opresión aquí. Yo, eso no se lo dije a Marlene. Y yo dije, no, esto no es lo que tú has preparado para mí, Señor. Yo soy templo del Espíritu Santo y no acepto eso. Y se fue. Pero si yo lo acepto, hasta intubado estaría. Discúlpeme. Si yo lo acepto, ¿quién sabe cómo estaría hoy? ¿Sabes por qué nosotros tenemos la vida que tenemos hoy? Porque la aceptamos así. Y le echamos la culpa a Dios. Esa fue la vida que tú me diste. Casi como un coro antiguo que usted seguramente conoció. Dime, Diosito Santo, ¿por qué la plata, cómo era? Repartiste la plata tan mal repartida, ¿se acuerda? Una blasfemia. No. Tú decides qué vida quieres. Voy a orar por las personas que están allí. En el nombre de Jesús los bendigo. Gracias por su respaldo en la economía. He recibido consignaciones en Nequi, en David Plata. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que un día podamos estar aquí todos en el santuario glorificando al Señor. Que tengan una semana realmente grandiosa y de bendición. Oro para que la restitución del Señor deje de ser una posibilidad en sus vidas y sea un milagro que usted pueda disfrutar y darle la gloria al Señor. Los dejo en las manos del Señor. Por favor, quiero que me coloquen